Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el número 514 del Catecismo titula los ítems que vienen después: toda la vida de Cristo es misterio. Y va hablando de los distintos misterios de la vida de Jesús, dentro de los grandes misterios de la revelación del Padre, de la redención, de la recapitulación de todas las cosas en su Hijo. Después empieza a hablar de los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, el misterio de la Navidad, los misterios de la infancia de Jesús, todo lleno de misterios, como les decía en la meditación anterior, que es algo en lo que tenemos que tratar de profundizar, los misterios, porque podemos conocerlos siempre más, siempre podemos crecer en hondura del conocimiento de esos misterios. Y la verdad es que si uno se pone a pensar, las Escrituras, el Nuevo Testamento, es más o menos una quinta parte de todas las Escrituras. 4 partes grandes es el Antiguo Testamento. Basta con ver solamente los 5 volúmenes de Navarra. Los 4 primeros son el Antiguo Testamento y el quinto son el Nuevo Testamento. Y dentro de ese Nuevo Testamento, la vida de Jesús ocupa muy poco espacio. Sobre todo de los 33 años aparece sobre todo una parte importante de la vida pública, y de la vida oculta de Jesús, 30 años casi nada, por eso se llama oculta. Y esos 30 años, dice el Catecismo por acá, no me acuerdo dónde lo dice, el misterio, acá está, a ver. Bueno, no lo encuentro, pero es donde dice, aquí está, toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es redentora. Toda. No solamente los 3 años de vida pública, sino todos los años de vida oculta. Y esto es interesante, porque uno puede decir, bueno, ¿y no se habrá equivocado el Señor de estar tantos años en la casa de Nazaret, con María y con José, cuando podría haber redimido el resto del mundo, haber conquistado todo el Asia, haber ganado todo el África, haber sido el emperador de Roma, haber descubierto América? Lo podría haber hecho el Señor, ¿no? Y sin embargo no lo hizo. Se quedó en una casita de Nazaret. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Lo que nos quiere decir es que para Dios esos 30 años de vida oculta son redentores, son máximamente redentores, porque Él eligió lo que más convenía a toda la humanidad. Por lo tanto, eso que Él hizo durante esos 30 años es perfectamente redentora y además un modelo para nosotros, que está oculto. Y ese modelo oculto de esos 30 años es el mensaje del Señor. Pasarlo en nuestras familias, en nuestras casas. Ahora hay muchas teorías. Hoy hablaba con una de ustedes de la importancia de la familia en el contexto del estudio de la reducción del delito. O sea, cómo facilitar para que haya menos hechos malos, delictivos, ¿no? Y la importancia y la centralidad de la familia.
También hay una chica de la obra argentina, que es, en vez de un Chicago Boy, es una Chicago Girl, que hizo una tesis doctoral muy buena sobre cómo fundamentar toda la economía, además con muy buenos méritos, cómo fundamentar la economía en la estructura familiar. Y es una maravilla el estudio ese, ¿no? El Señor nos está queriendo decir algo sobre la centralidad de la vida en familia, que hemos de procurar cuidar muchísimo, porque es el lugar por excelencia de santificación. El Señor lo eligió para pasar 30 años de redención. Y nosotros podemos pensar, sí, Padre, efectivamente, la vida en mi casa es para redimirme, pero no es en ese sentido, sino en el sentido de que uno redime a los demás con su trabajo. No es que uno es redimido, sino que uno corredime con Cristo. Somos corredentores con Cristo desde nuestras cosas ordinarias, corrientes. Yo pienso que el Señor no podría haber elegido un lugar más corriente, menos conocido, más oculto que Nazaret. Lo recordábamos en una de las meditaciones de esta mañana. Un lugarcito chiquitito. Yo creo que no tenía ni 100 casas. No me acuerdo ahora del dato, pero no llegaba a 100 casas. Muy poquito, muy chiquito, desconocido. Y allí estaría el Jesús, que era el hijo del carpintero, de José, y también el carpintero. Ahí van saliendo datos gracias a la profundización y al conocimiento de la época, un mayor conocimiento de la época, y se descubren algunos datos interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista de los recursos humanos, como se habla ahora, de una hermana que se dedica a recursos humanos, ¿no? Y es en el conocimiento de las personas. Entonces, el perfil del trabajo de carpintero, siempre mi hermana, alguna vez que me ayudó, pero además bastante decididamente, pues la verdad es que hay que ir a buscar a los profesionales en cada una de sus áreas. Entonces, para elegir gente, estaba yo en Roma, se me iba una chica que era mi mano derecha, mi mano izquierda, mi cerebro, era todo, una chica brillante que se casaba, muy buena, que hablaba perfectamente varias lenguas, hacía todo, era eficacísima, ordenada. Y resultó que justo estaba mi hermana de paso por Roma. Y entonces me dice, con esa capacidad que tienen las mujeres de darse cuenta, ¿qué te pasa? No me pasa nada. No, algo te debe estar pasando, porque... Y entonces me dijo, acá el trabajo, entonces le conté. Me dijo, es eso, ¿no? Entonces no es para preocuparse. Digo, ¿cómo no es para preocuparse? ¿Cómo hago para...? No, me dice, lo importante es definir el perfil de la chica que necesitas. Digo, mira, no tengo ni idea. O sea, te puedo decir qué es lo que hace, pero como vio que mi incompetencia era suma, entonces me dijo, estábamos en mi oficina, me dijo, llévame a la oficina más lejana de la tuya, presentame como tu hermana y andate, desaparece. Entonces fui y la dejé. Por supuesto que ahí mi hermana no es que hablaba muy bien todas esas lenguas, porque hablábamos en distintas lenguas ahí, y menos el italiano. Y entonces la dejé, como ya me había dicho, y al cabo de 45 minutos, no más de una hora, apareció en la oficina. Había visto ya a las 7 u 8 personas que trabajaban ahí. En ese tiempo supo decirme cómo era cada persona, las posibilidades de cada una y las deficiencias de cada una, las relaciones entre las personas, cómo se llevaban unas con otras, 45 minutos, y lo que yo necesitaba. Y me dijo que yo eso no lo podía resolver, para dejar bien la oficina, no lo iba a resolver con una persona, necesitaba 2. Y necesitaba desplazar una a tal lugar, me dijo todo, ¿no? El conocimiento. Bueno, claro, se conoce, se descubre qué es lo que uno necesita, cómo son las personas y cómo tiene que ser. O sea que, volviendo a los recursos humanos, el carpintero o el artesano, en la época de Cristo no era solamente el que sabía trabajar la madera, no era el perfil del que trabajaba muy bien la madera. No, era el perfil del que sabía comprender la necesidad de la persona que estaba delante suyo.
Porque, sobre todo, no era para decirle a ver qué producto necesitaba, sino cómo resolverlo, porque no había productos, había que crearlos los productos en esa época. Cómo resolver los problemas, cómo hacer una mopa. Estoy con el tema de la mopa ahí dando vueltas, ¿no? Pero bueno, cómo resolverle el problema que esa persona tenía y resolvérselo bien. Entonces, entender cuál es el problema que tiene esa persona, para después poder poner manos a la obra y resolverle la dificultad que se le plantea. Por eso era necesario que la persona, el perfil del carpintero, fuera una persona que escuchara, que se pusiera en el lugar del otro y que después, por supuesto, sí tuviera la habilidad de poder realizar lo que la persona necesitaba. Con lo cual nos damos cuenta que el carpintero no es solamente uno que trabajaba la madera. De hecho, ya, aunque era un trabajo normal, sin embargo, es interesante, otro de los datos que se sabe, que se le consideraba de una cierta importancia en el concierto de una sociedad, porque resolvía muchos problemas. De hecho, cuando pasaba un rabino, cualquier judío que estaba trabajando se detenía, hacía una reverencia al rabí que pasaba y después seguía trabajando. Pero había 2 o 3 que estaban dispensadas de detenerse por la importancia del trabajo. Y uno de ellos era el del carpintero. O sea, se van descubriendo como muchas cosas. Por otra, descubrimos también que el trabajo de Jesús era un trabajo escondido, desde luego. ¿Por qué no apareció en Sotheby o en alguna de estas casas de remates una mesa que diga by Christ, ¿no? O que esté firmada por él, o que la haya, ¿no? Nada, no aparece nada de esas cosas raras. Aunque él podría haber creado una gran carpintería como maciza, enorme, y podría haber hecho maciza Joseph Christ and Co. Y sin embargo no lo hizo, porque su trabajo era distinto. Lo que quería era alabar a Dios y corredimir con ese trabajo bien hecho, y era lo normal, lo que él tenía que hacer. No que no fuera ambicioso, porque era Dios, lo tenía todo. Solo puede decir, bueno, ambicioso no es ambicioso, porque Dios lo tiene todo, es el dueño de todo. Pues él se dedica a hacer bien ese trabajo. O sea, que hacía un trabajo escondido, un trabajo bien hecho, primero porque ya era llamado carpintero. Y cuando se le llamaba a uno por su profesión es que realmente la ejercitaba. Me llamó la atención en ese sentido porque en Italia, acá se llama abogado a cualquiera que termina los estudios de Derecho. En Italia, el que termina los estudios de Derecho es un laureato en legge. En cambio, avvocato es el que lleva muchos años de profesión y muestra una gran habilidad para el desempeño en esa profesión. O sea que cuando a una persona le dicen abogado es... no como en Argentina, que abogados o doctores somos casi todos, ¿no? Aunque lo heredamos en parte de Italia también, ¿no? Esa verdad, doctores. Esa dimensión de Jesús es importante. Ese trabajo, un trabajo bien hecho, un trabajo de una persona que sabe darse cuenta de lo que el otro necesita, un trabajo silencioso, un trabajo continuo. A veces veo, por supuesto que trata de ser didáctico, pero a veces cometen como algunos errores, me parecen los chicos, ¿no? Cuando muestran un Jesucristo que está sentado sobre la hierba verde, recostado sobre un árbol, con una hojita en la boca, acariciando una ardilla, y cada uno puede ser que descansara, a lo mejor así Jesús, es una imagen un poco especial, pero él, una persona que se dedicaba a soñar, un soñador, como a veces parecieran esas imágenes que ponen de Jesucristo, que de repente se destapara y empezara a recorrer toda Galilea, a quedarse sin dormir por preocuparse de la gente, a atenderlas, a servirlos, a quedarse sin dormir, ese no parece que fuera un hombre que no ha trabajado en su vida. Más bien parece una persona que está habituada a trabajar, a quedarse horas y horas terminando trabajos para poder entregarlos, para poder cumplirlos,
a realizarlos con perfección, una persona que no toma cuenta de lo que le lleva el trabajo para hacerlo bien. En ese momento además no pienso que hubiera muchas urgencias, pero el Señor lo hacía bien. O sea, era una persona que trabajaba con ritmo. Si no, no se entiende que pudiera después desempeñar una vida durante 3 años agotadora. Los mismos, ¿cómo sería agotadora y extenuante la preocupación de Jesús por las almas, que dejaba a los apóstoles agotados, pero felices? Murió Jesús y los apóstoles se lanzaron a seguir con el mismo ritmo por todo el mundo. Gracias a eso estamos nosotros ahora aquí reunidos, y es una de las manifestaciones de que esta iglesia es la verdadera, la extensión. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que entregando la vida era cuando verdaderamente la tenían. Y era el camino, la identificación con Cristo, de preocupación por todas las almas, lo que los lanzaba a gastarse, como sigue pasando hoy en día. Pero tendríamos nosotros que hacerlo también propio de cada uno de nosotros, esa entrega, hasta extenuarnos en servicio de los demás. No digo extenuarnos, me digo la entrega. No se trata de descansar cuando estamos cansados, sino que se trata de descansar para poder trabajar mejor. Cambia el concepto, ¿no? No es descansar cuando estamos cansados, sino descansar para poder trabajar mejor. Entonces aquí surgen muchísimas ideas. El otro día salía en uno de los retiros que predicaba en Pilar, de cómo el Papa actual, que trabaja y escribe y viaja y atiende gente todos los días y hace todo lo que tiene que hacer, sin embargo descansa bien, toca un poco de piano todos los días, lee todos los días libros de filosofía y de teología, de modo tal que uno ve en sus escritos la cita de libros contemporáneos, no de libros de hace 10 años, o sea, que uno leyó, no, la actualización que tiene el Papa. Y nosotros a veces necesitamos también eso, necesitamos, lo recordaba el otro día también y lo recuerdo ahora, necesitamos descansar para trabajar mejor, necesitamos distendernos a veces. Claro, lo que no puede ser es que necesitemos 6 horas para trabajar una, ¿no? 6 horas, es que necesito mucho descanso, padre, mi trabajo es realmente agotador. No, pues hay una cosa razonable, y eso es lo que tenemos que ver en la presencia del Señor. Necesitamos descansar. A lo mejor necesitamos tocar el piano, como hace el Papa, o algo parecido, que nos distienda, que nos ayude. Mi madre, que en paz descanse, la veía siempre haciendo cosas y siempre serena. Después, cuando pasaron los años, y me decía un amigo mío psiquiatra que para curar algunas depresiones los trabajos manuales eran muy adecuados, yo pensaba en mi madre, que era profesora de Bellas Artes y además estaba siempre trabajando con las manos, haciendo cosas, creando cosas, era buenísima. Y la verdad es que nunca tuvo ninguna depresión. Cómo realmente se ocupaba y sabía distender y hacía lo que le gustaba. Tenemos que saber dedicar un poquito de tiempo cada día a hacer lo que nos gusta. No por capricho, sino porque necesitamos liberar el espíritu para después poder trabajar con más intensidad, poder sonreír a las personas que nos rodean, con esto de que hay que hacerlas felices antes de hacerlas santas, que tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Aprender entonces de Jesús, de ese trabajo de Jesús, oculto, silencioso, sobre todo porque a veces el trabajo de la mujer se parece mucho al trabajo oculto y silencioso del Señor. No porque tuviera las mismas características, sino porque los varones no somos capaces de apreciar el trabajo que hacen las mujeres, y mucho menos en la casa. Si además una tiene un trabajo profesional, además el trabajo de la casa, el varón a lo mejor no sabe apreciar, en general digo, ¿no? Hay algunos que sí, hay una gran variedad, apreciar ese trabajo, y a veces pasamos factura, queremos pasar factura. Sin embargo, el Señor nunca pasó factura de sus 30 años de vida oculta. ¿Por qué? Lo que tenemos que buscar, y la Virgen tampoco, y San José tampoco. Es más, San José sentía el peso de la responsabilidad de formar a Jesucristo en el modo de trabajar. O sea, Jesucristo creció en edad, en sabiduría y en gracia.
Pero esto nos sorprende, en edad es razonable, aunque es el Hijo de Dios, pero nos parece más razonable. En sabiduría ya nos cuesta un poquito más, porque a veces pensamos que es la sabiduría de Dios, y que la sabiduría de Dios no puede crecer, es una sabiduría humana de Cristo la que crece. Y entonces necesitaba aprender las cosas que San José le enseñaba, y memorizar los salmos que María le enseñaba a recitar también, esas oraciones, ¿no? Cuando Jesús recita los salmos, ellos no tenían iPhone, ni tenían nada, ni libros tenían para poder leer las Escrituras, sino que las Escrituras en hebreo tienen ritmo, son fáciles de memorizar, han sido hechas así. O sea, nosotros nos perdemos muchísimo al leerlas en castellano, aunque nos parecen encantadores los salmos, ¿no? Sin embargo, tienen ese ritmo para memorizar. Me acuerdo que estando con unos africanos, cantaban canciones, entonces con ese ritmo tan sorprendente que tienen, ¿no? Que lo llevan en los genes. Y entonces, cuando cantaban las canciones en sus idiomas originarios, nos la traducían explicándonos. Y eran casi todas las canciones que cantaban ellos eran de un tono moralizante. Y le pregunté por qué todas tenían ese tono, y me decían, bueno, porque es la manera de transmitir valores que tenemos, como no se transmiten por escrito de otra manera, y le llevamos en el ritmo, pues eso se nos graba y sabemos, o sea, cuentos, historias, todos encantos, ¿no? Bueno, pues en los salmos era así, y había que memorizarlos, y la Virgen se los enseñaría a Jesús, y José le enseñaría cómo agarrar, no sé, el serrucho, las herramientas para manejarlas, cómo poder terminar una cosa bien, cómo poner las cosas para poder arreglar, cómo se las ingeniaría para fabricar cosas cuando no tenían elementos, no tenían luz eléctrica, no tenían tornos eléctricos, fíjense toda la complejidad. Sin embargo, resolvían los problemas, tenían que ingeniárselas bastante. Ese darse cuenta que ese trabajo, el de María y el de José, con Jesús, era un trabajo que se realizaba en unión con Dios y directísimamente para Dios. Pues que aprendamos de María y de José a hacer nuestro trabajo directísimamente para Dios y cerca de Cristo como lo hacían ellos. Cuando pensamos en las características del trabajo, las características del trabajo son las características de Cristo. Fíjense que San José María sintetizaba, al hablar del trabajo como la actividad que desarrolla el hombre en todas sus dimensiones. No se refería solamente y exclusivamente al empleo, sino a todas las actividades del hombre. Por eso cuando les decía de que hay que contar un chiste, hay que ensayarlo, porque hay que hacerlo bien, Tenemos que aprender a hacer bien todos los trabajos, y eso es un trabajo, el de divertir a los demás también. Decía San José María que el trabajo, teníamos con el trabajo que santificarlo, santificarnos y santificar a los demás a través del trabajo. Esa triple dimensión que significa santificar el trabajo es hacerlo bien, con perfección humana, conociendo cómo se hace, aprendiendo a hacerlo bien. Siempre me gusta darles una clase, pero hoy no lo voy a hacer, de cómo se preparan unos espaguetis. Una de las pocas cosas que aprendí en Italia. Bien hechos, no a la Argentina. Bueno, santificar el trabajo. Por lo tanto, buscar siempre cómo mejorarse, cómo superarse, cómo hacerlo cada vez mejor, cómo conocer mejor. Santificarse en el trabajo, adquirir virtudes para realizar el trabajo, el orden, el esfuerzo, un montón de pequeñas virtudes en las que podemos mejorar con ocasión del trabajo, hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer, con una sonrisa, en fin. Y santificar a los demás a través del trabajo, que sea nuestras actividades una ocasión de llevar a Dios a todas las personas que el Señor pone junto a nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de los fieles laicos. Por laicos
Se entiende aquí todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso, monjas, monjes, etc., reconocido por la Iglesia. Son pues, entonces precisa, este es la Lumen Gentium, un documento del Vaticano II que el Papa resaltará mucho más a partir del año próximo de la nueva evangelización, porque hay una potenciación, un redescubrimiento verdadero y profundo del valor del Concilio Vaticano II. Y este es uno de los documentos más importantes, una constitución dogmática, la Lumen Gentium. Dice, son pues los laicos, los cristianos, que están incorporados a Cristo por el bautismo, primero, que forman el pueblo de Dios, y que participan, fíjense, el pueblo de Dios es la gran masa. ¿Cuántos católicos hay en el mundo? 1.200 millones. 1.200 millones. ¿Cuántos religiosos hay en el mundo? Varones y mujeres. 2 millones. ¿Cuántos sacerdotes, obispos, etcétera, hay en el mundo? 500.000. O sea, 2.500.000 frente a 1.200 millones. Nada. O sea, la inmensa mayoría del pueblo de Dios, clarísimamente, la Iglesia está formada sobre todo por laicos. También hace falta un mínimo de jerarquía de la Iglesia para estructurarla, como la quiso Cristo. Que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. La tria munera Christi. Participan de esas funciones en medio del mundo. Ellos realizan su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia del mundo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Si nos fijamos, todas las iglesias se ve de un modo patente esa triple dimensión de Cristo. Y acá también la vemos. Cristo es sacerdote en el altar. Por eso el sacerdote cuando entra ves al altar, porque lo ves a Cristo, sacerdote. Profeta, el ambón, desde que se predica la palabra del Señor. Rey, el trono, la cátedra, por eso llaman catedrales, el trono donde se sienta el obispo. Las tres dimensiones de Jesucristo, que están, siempre se trata de que estén en sintonía. Y acá no se puede porque tenemos el sagrario ahí y no se puede hacer una especie de fija. Pero, por ejemplo, el lambón, no sé si ustedes se acordarán, las mujeres son muy observadoras, pero cuando yo llegué acá, el lambón era de madera. Y después se hizo ese, que está en perfecta sintonía con esto, porque armonizan y son el tria munera Christi. No con la sede, pues no se puede, pero bueno. Fíjense, entonces cuando dice uno, ¿cuál es la misión de los laicos? Y la misión de los laicos es la participación de los laicos en el tria munera Christi, ¿no? Te leo. La participación, y es lo que dice el catecismo, la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, en la misión profética de Cristo y en la misión real de Cristo. Entonces, te leo. Por orden. La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Los laicos están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu, número 901 del Catecismo. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esto, misión sacerdotal de Cristo, es santificarse en el trabajo, adquirir virtudes, entregar nuestra vida, inmolarnos, que es lo propio del sacerdote. Aunque los sacerdotes no nos inmolamos, es Cristo el que se inmola por nosotros. Segundo, la participación en la misión profética, santificar a los demás con nuestro trabajo. Los laicos
cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra, lo que leíamos uno de los primeros días de Ramiro Canta la Mesa, o hoy a la mañana, no me acuerdo. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo, en la vida ordinaria. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra tanto a los no creyentes como a los fieles. La vida ordinaria como ocasión de santificar a los demás. El apostolado. Y la misión, la participación en la misión real de Cristo. Santificar las estructuras, hacer que Cristo reine, hacer bien la parte profesional en todas sus dimensiones, también en la sociedad. Dice así. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si alguna de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, las prácticas de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Si nosotros hacemos este trabajo, santificar el trabajo, santificarnos en el trabajo, santificar a los demás a través del trabajo, con nuestra vida de todos los días, estamos realmente encarnando lo que es un laico, lo que es Cristo mismo en medio del mundo, el triamor era Cristo y la triple misión de Cristo allí donde el Señor quiere que estemos. Los sacerdotes somos más pastores de almas, los laicos son más pescadores, porque están en medio del mundo. Y ahí es donde hay que recoger, ahí está el gran número, ahí hay que llevar, donde están la mayoría de las almas para llevar a Dios. Una responsabilidad enorme, por eso me siento muy mal cuando al hablar de la Iglesia, incluso algunos sacerdotes, nosotros la Iglesia, como si los curas fuéramos la Iglesia, o ustedes la Iglesia, yo no soy la Iglesia, somos todos, y la inmensa mayoría de la Iglesia son los fieles laicos. Es responsabilidad de toda la Iglesia, y la Iglesia sale adelante con la oración de cada uno. Y la impresionante importancia y trascendencia que tienen los laicos. Sobre todo porque no vienen vocaciones si no salen de las familias. El otro día estaba con una familia y me contaban de las vocaciones que salen de su familia. Bueno, pues hay que dar gracias a Dios. La importancia, la centralidad que tiene en la tarea de uno. ¿Dónde salió el Papa Benedicto XVI? ¿De dónde salió Juan Pablo II? De muchísimo sufrimiento, pero de unas familias cristianas. Eso no nos tiene que llamar la atención, nos tiene que mover a nosotros a cuidar cada vez más la familia como un elemento maravilloso de santidad y redención, que es con lo que habíamos expresado esta meditación, la vida de familia de Jesús con María y con José, esa trascendencia increíble, como al atardecer se juntarían, no a tomar mate, pero María, José y Jesús a charlar un rato sobre las cosas del día, a contarse las cosas. Tenemos que fomentar esas ocasiones familiares, reunir a toda la familia, si fuera posible todos los días, al menos una vez por semana, donde podamos charlar sin televisión, apagadas todas las pantallas, que no haya ninguna pantalla, dejar los celulares afuera. Si suenan, que vaya uno a atender, pero no podemos estar ahí mirando, sí, te escucho. Sí. No, vamos a hacer bien las cosas, vamos a buscar esa unión familiar y a crear las condiciones. Las mujeres son fundamentales para crear este ambiente y esta condición. Son ellas las que arman, son ustedes las que lo arman. Son ustedes las que humanizan el mundo. Que es una realidad, esto no es para decir que bárbara, para congraciarme con las mujeres, el cura predicador se quiere congraciar con las mujeres. No, esta es la realidad. Ustedes tienen esas virtudes, nosotros tenemos otras. También tienen otros defectos que nosotros también tenemos, distintos, ¿no? Pero nos complementamos. Ahora, en el sentido de humanizar, claramente la mujer. Una mujer llega a un lugar y se da cuenta de cómo mejorar la situación de los demás, de cómo hacer que la gente esté mejor. Eso es inmediatamente.
Eso es una experiencia que tenemos todos. Pues hay que dar gracias a Dios y sentir el peso de esa responsabilidad para transformar en un ambiente agradable, acogedor en las familias, donde crezca ese deseo de enamorarnos cada vez más de Cristo y de darnos cuenta que en esa familia Cristo es el centro de esa familia. Y lo que nuclea a la familia es el amor a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.